Hola, ¿cómo están amigos y hermanos en Cristo? Qué gusto saludarlos nuevamente. Hoy vamos a compartirles otro mensaje de la palabra de Dios que siempre viene a ser de bendición para todas nuestras vidas. Todo lo que escuches de la palabra de Dios te aseguro que siempre te va a edificar. Así que busca mucho mensajes de la palabra de Dios. Te recomendamos que sigas a pastores, que tú vayas identificando que sí son rectos dentro del camino de Dios, que sus enseñanzas son correctas. Para eso tú también vas a tener que estar leyendo la Biblia. Así que siempre la palabra de Dios trae una bendición de edificación, nos construye completamente como personas, nos edifica en nuestra vida. Y este mensaje pues no es la excepción porque es la palabra de Dios para tu vida. Este mensaje se llama Rectos delante de Dios. Rectos delante de Dios. Y el subtítulo se llama ¿Con quién te juntas? Es uno de los aspectos que vamos a tocar. También vamos a tocar un poco ese aspecto de la idolatría, de las imágenes, de las esculturas. Muy poco, pero vamos a tocarlo porque viene incluido en estos versículos que vamos a hablar. ¿Alguna vez has escuchado esa frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Dime con quién andas y te diré quién eres. Esa frase es un poco común ahí entre la gente y nosotros vamos a hablar de referente o más o menos referente a ese aspecto, pero lo que viene en la palabra de Dios, cómo Dios nos llama a vivir en santidad, y eso quiere decir que nos vayamos apartando para Él y saber con quién nos juntamos o con quién no nos juntamos, y que Dios quiere que seamos rectos delante de Él, que vayamos cada vez construyendo una vida recta, que lo que Él nos dice lo hagamos, lo llevemos a cabo en nuestras vidas, que lo llevemos a la práctica, que no tengamos miedos de dejar cosas del pasado, personas en el pasado, inclusive hasta familiares en el pasado. No tengas miedo. Cuando Dios te lleva a un camino nuevo, donde vas a conocer más gente verdadera en el camino de Dios, o inclusive vas a conocer gente falsa del camino de Dios, tienes que empezar a seleccionar las personas correctas en tu vida y las costumbres correctas en tu vida y las enseñanzas correctas para tu vida. También tienes que dejar costumbres pasadas y muchas cosas que vas dejando en tu vida para cada vez santificar nuestros caminos con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Lo que ya aprendiste, no des marcha atrás. Esto, por favor, llévalo a cabo. Lo que vas aprendiendo en la palabra de Dios, ya no des marcha atrás. No te regreses. Dios es un camino que vamos hacia adelante siempre, siempre mirando hacia adelante, como dice Pablo, ¿no? Y dejando todo lo que va hacia atrás. Todo lo que ya quedó atrás en el pasado, déjalo atrás. Hay personas con las que ya sabes que no debes de juntarte, no te juntes. Ten mucho cuidado de no dar marcha atrás. Vamos a empezar con este mensaje, que también vamos a tocar algunos puntos de la idolatría, pero los tocaremos muy, muy levemente porque vienen en estos versículos que vamos a leer. Dice, lo que ya aprendiste, no des marcha atrás. En Éxodo 34, versículos 12 y 17, del 12 al 17, perdón, dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Les dice Dios, guárdense de hacer alianzas con los moradores de la tierra, donde has de entrar. Dios los sacaba del pueblo, al pueblo lo sacó de Egipto, de la esclavitud que los tenían ahí, y los iba a llevar a una tierra prometida. Y dice, donde los voy a meter, ahí hay gente. Dice, guárdate de hacer alianza, no hagas alianza con ellos, no te mezcles con ellos, dice, para que no sean tropezadero en medio de ti, para que no sean tropezadero en medio de ti, para que no te vayas a tropezar ni a caer ni a equivocar por todo lo que aprendas de ellos. Entonces, por favor, dice Dios, guárdate de hacer alianza, no tengas relación de alianzas con ellos, no te unas a ellos, no aprendas cosas de ellos. Y aquí empezamos nuestro primer punto. Necesitas ver con qué personas no debes de tener esas alianzas, no debes de tener esas reuniones, no debes de estar en esas amistades que sabes que ya no te edifican, porque tú ya estás en un camino con Dios. Tú sabes cuáles son, tú puedes identificarlas. Y si no, ponte a analizar quiénes son tus amigos actuales, quiénes son tus familiares con los que te juntas, gente con la que te rodeas en el trabajo, donde tú vayas, donde estés. Empieza a analizar a la gente. Y también tienes que empezar a tomar las decisiones correctas, es decir, estas personas
no son de provecho para mi vida y necesito comenzar a retirarme de ellas. Y tenemos que aprender a ser rectos delante de Dios. Él nos lleva en una vida santificada y hay gente que no nos conviene estar junto a ellos. No trae algo bueno, no trae enseñanzas buenas, al contrario, nos tiene a veces esas personas o que son gente del pasado con los que te reúnes actualmente, te traen a tu vida, sigues ligado con cosas que tú hacías en el pasado, formas de pensar del pasado, costumbres del pasado, festejos del pasado, cosas que venías haciendo por tradiciones, por costumbres, por hábitos y necesitas empezar a dejar de hacerlos. Entonces, para completamente dejar de hacer todo eso, necesitas empezar una vida nueva y conocer verdadera gente que sigue el camino de Cristo, el camino de Yeshua HaMashiach, que sigue verdaderamente el camino de Dios. Necesitas empezar a formar y forjar esas amistades verdaderas y empezar a identificar inclusive la gente que dice ser de Dios, que dice ser creyente de Yeshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo, o sea, ser cristianos, y no lo son. También tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así que el primer punto es, necesitas aprender a dejar personas atrás, con las que ya no debes de estar, costumbres también dejarlas atrás, tradiciones, festejos, muchas formas de actitudes que teníamos en el pasado, hábitos que también teníamos en el pasado. Deja todo atrás. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Hay amistades que seguramente necesitas identificar si debes o no seguir teniéndolos como amigos. Ten personas que edifiquen tu vida en este nuevo camino. Si tú eres una persona que no conoce de los caminos de Dios, te pedimos por favor que al final de este mensaje hagas una oración con nosotros donde te arrepientes de tus pecados y le pides a Dios que te dé esa nueva vida. Es un arrepentimiento genuino donde Dios te trae a tu vida una nueva vida en tu vida, te hace nuevo por completo y te trae una enseñanza que tienes que aprender a obedecer dentro de su palabra, que es su camino. Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. En nuestro camino hay que seguirlo y obedecerlo completamente, porque estamos diciendo que es nuestro Señor. Entonces hay que seguirlo. Entonces necesitas aprender a dejar cosas atrás. Y guárdate de no hacer alianzas nuevas, o sea, amistades nuevas, relaciones nuevas, cosas que no te traen un verdadero camino en Dios o que te van a tener en mediocridad en el camino de Dios. Porque cuando entres a los caminos de Dios seguramente vas a conocer gente que dice que es de Cristo, que es de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, que es de Dios, que es hijo de Dios, y no lo es. Ahorita vamos a tocar unos versículos importantes. Dios no quiere que tengamos ciertas alianzas. Cuando Dios los saca de acá, uno de los aspectos importantes, y se lo dice, y ahorita lo vamos a leer, es la idolatría. Esas costumbres de adorar otros dioses. Vamos a tocar levemente este tema y al final te recomendaremos un video que puedes ver si quieres indagar un poco más del tema de la idolatría. Dice en el versículo 13, dice, guárdate de hacer alianza y cuando llegues a ellos o cuando estés con ellos, tú derribarás sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de Aserá. Era una diosa que de los cananeos, del pueblo donde iban a entrar. Esa tierra la tenían habitada unos que se llamaban los cananeos. Bueno, había varios, eteos, heveos, cananeos, jerjeseos. Había muchos pueblos, jebuseos, perdón. Había muchos pueblos, ahí había como 6 o 7 poblaciones o tribus, digamos, o gente o poblaciones que tenían ellos donde tenía que entrar y conquistar esas tierras, pero Dios no quería que se hicieran como ellos, así que no podían hacer alianza como ellos. Asimismo, tú tienes que aprender a que con la gente que te vas a juntar, no puedes seguir en relación con ellos porque traen sus enseñanzas o te siguen uniendo a esas enseñanzas que a lo mejor tú tenías también en el pasado y que tienes que abandonar, o que sus enseñanzas o sus costumbres, que a lo mejor tú ni las tenías, las empiezas a hacer y resulta que no están dentro de los caminos de Dios. Entonces necesitas tener mucho cuidado con quién te relacionas, a quién vas a empezar a dejar en tu vida, a quién vas a dejar atrás. Analiza si hay alguien en tu vida, alguna persona, o si hay costumbres o tradiciones o festejos, cosas que hacías en el pasado. Dices, ¿será que tengo que hacerlo?
Mira, todo lo que son costumbres, tradiciones, festejos, yo te recomiendo o te recomendamos que investigues de dónde proviene todo eso que antes hacías. Investígalo, ¿lo debería de seguir haciendo o no? Investiga de dónde viene la historia de todo eso y toma una decisión. Y, a ver, esto no es del camino de Dios, no viene en la Biblia, lo inventó no sé qué persona. Inclusive a veces vienen costumbres y tradiciones de cosas que van desviadas completamente del camino de Dios, que vienen completamente de una maldad. Así que investiga, porque capaz si estás haciendo o llevando a cabo tradiciones y costumbres que son completamente desviadas del camino de Dios. O sea, nos referimos completamente espiritualmente malas, diabólicas o de cosas malas, de brujerías, hechicerías. Muchas veces las costumbres que ahora son como festejos bonitos o padres, muchas veces proceden de cosas muy, muy espiritualmente malas, de cosas de brujería y todo eso. Así que analiza lo que estés haciendo en tus costumbres, ¿verdad? Pero bueno, le dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Dios no quiere que tengamos imágenes. En Éxodo 20, en el capítulo 4 y 5, versículo 4 y 5, vas a ver que las primeras palabras en esos mandamientos que Dios da son que no nos hagamos imágenes. Lo primero que nos dice Dios, no se hagan imágenes. Y también nos dice, no se inclinen a esas imágenes. O sea, ni siquiera las hagan y ni siquiera y mucho menos se inclinen a ellas como adorándolas. Pero desde que las haces o las tienes en tu casa, imágenes que no tienen nada que ver con el camino de Dios, sácalas. Ahorita vamos a ver el versículo que es muy directo y Dios quiere que lo saquemos por completo de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestros carros, de los lugares donde son de nosotros. No quiere Dios que tengamos nada de ese tipo de imágenes. Dice versículo 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, nuestro Padre Celestial, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios nos está diciendo, mi nombre en sí también quiere decir celoso. Haz de cuenta que nos lo dice así. Mi nombre sí es celoso, así que yo soy un Dios celoso. No me gusta que andes haciendo cosas que están fuera de mi palabra. No las hagas. Versículo 15 dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses. Todas esas costumbres que tenían esos pueblos y que probablemente tú tengas conocidos, personas que tienen sus costumbres que no son bíblicas, aléjate por favor de esas personas. Ay, es que son muy buenas personas, son muy lindas gentes. Esto es la parte de ser rectos en el camino de Dios. Es decir, no lo necesito. Dios me puede regalar mucha más gente que esté dentro de sus caminos y que sean mis verdaderos hermanos en Cristo, con los cuales sí me pueda relacionar fuertemente, pueda aprender mucho, pueda crecer más, nos podamos ayudar juntos. Ese es el pueblo que Dios te regala. Ese es el camino que Dios te da. Y te dice completamente en su palabra que no estés haciendo esa unión con gente que no está dentro de los caminos de Dios. Tenemos que es aprender a ser rectos, es amar a Dios. Para poder ser rectos en el camino de Dios tienes que amarlo verdaderamente. Es decir, yo voy a hacer ahora esto que dice en la palabra de Dios. Yo voy a dirigirme por la palabra de Dios. Y todas mis costumbres y tradiciones y personas que me traen costumbres que no son ya del camino de Dios, tengo que dejarlas atrás. O platicarles yo del camino de Dios, pero si no quieren cambiar e inclusive te quieren llevar a esas tradiciones, pues no puedo seguir en una relación con ellos. Dice, por tanto, versículo 15, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Y fíjate cómo dice, y te invitarán. Normalmente la gente que no está en el camino de Dios siempre te quiere jalar luego otra vez a los caminos del pasado o a sus costumbres. No, hombre, deja eso, vente, vamos a hacer esta fiesta, esta reunión, vamos a hacer así, vamos a hacer como éramos antes, o no, ya has cambiado mucho. Por favor, sé recto en el camino de Dios, no tengas miedo. El camino de Dios es maravilloso, nada más que necesitas descubrirlo. Cuando te metes con Dios verdaderamente vas a descubrir un verdadero camino que te va a traer una paz, una tranquilidad, un gozo, porque también trae mucho gozo el camino de Dios y lógicamente unas nuevas enseñanzas para tu vida.
Y también te dice claramente, deja atrás lo que yo no te digo que hagas. Así que sé recto en el camino de Dios, porque dice, te van a invitar, la gente que hace cosas que están fuera del camino de Dios, te van a invitar a que las hagas. Ya sea en idolatría, o sea, adorando a otros dioses. No, hombre, vente a nuestros festejos, están muy padres, es un ambiente familiar. A veces te quieren envolver con cosas que parecen buenas, pero no están en el camino de Dios. No porque parezca bonito algo, o una tradición, o una relación con alguna persona que dices, es que son muy buenas gentes. No siempre por eso es bueno que estés ahí junto a esas tradiciones o junto a esas personas. Así que claramente nos lo dice Dios en su palabra. Te van a invitar a que seas como ellos, a que no dejes de ser a lo mejor algo que hacías antes, o cosas que ni siquiera hacías y que dices, bueno, pues parece que no son cosas malas. No, no te dejes llevar, sino ser recto, recto delante de Dios. Obedécele a Él, aprende mucho de su palabra. Dice, versículo 16, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No quiere que tengas tú esa relación, ni que tus familiares se relacionen con esa gente. Estamos haciendo unos capítulos que se llaman, unos mensajes que se llaman hombre de familia en Cristo. Y aquí va muy de la mano en esto de que de los familiares, de tus hijos, de tu esposa, de con quién se relacionan también ellos. Ten precaución si eres un hombre de familia y que decidiste seguir a Cristo, ya tienes que proteger también con enseñanza de amor, llévale la palabra para que aprendan a que también se tienen que empezar a apartar de muchas cosas tu familia, o sea, tu núcleo familiar, que es tu esposa y tus hijos. Así que no dejes que se los lleve alguien más a hacer tradiciones y costumbres que ya están fuera del camino de Dios. Ahora, cuando estamos en el camino de Dios y que tú te entregaste a Cristo mucho después de casarte y ya tenías hijos y luego ya te entregaste, o sea que ya habías avanzado mucho en tu vida, lógicamente tienes que llevarles lo nuevo que tú estás enseñando dentro de una disciplina o un orden y tratar de envolverlos con eso y ser de cierta forma disciplinados para que sigan ese mismo camino. Si tus hijos a lo mejor ya son casados, ya son grandes, pues realmente es un consejo, porque inclusive ya se separan completamente de ti, ya son otro núcleo familiar junto, así como tú con tu esposa, pues ellos ya tienen su núcleo familiar también, y es un consejo de seguir. No tengan miedo, inclusive, de separarse de familiares. La Biblia es muy directa, Jesucristo nos lo dijo. ¿Quiénes son mi madre, mis hermanos? ¿Quiénes son mis familiares? Dice, los que obedecen y siguen la palabra de Dios. Esos son. Entonces, cuando entramos a los caminos de Cristo, tenemos que entender que es todo esas personas que son rectos en el camino de Dios, los que vienen con nosotros también. Porque son los con los que nos vamos a encontrar en esa presencia cuando nos reunamos con Cristo. Ellos son nuestra verdadera familia. Así que inclusive a familiares, que no te dé miedo, tienes que empezar a tomar las decisiones correctas de con quién y con quién estás y con quién no estás, con quién te juntas y con quién no debes de juntarte. En toda esta parte de la idolatría que viene también marcado aquí, Dios es tan celoso que dice que lo apartemos completamente, que lo saquemos de cualquier parte de nuestra vida. Si tú estás acostumbrado a tener imágenes, estatuas, cosas de costumbres que a lo mejor te enseñaron en algún momento, si lees la palabra de Dios desde Éxodo 20, que son los mandamientos, y en muchas partes de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que Dios aborrece eso, no le gusta, porque Dios quiere que tengas nada más la relación con Él. No quiere nada de imágenes. Si acostumbras a usarlos en tus bolsas, en tus carteras, en tu casa, en tu carro, sácalos de ahí, sácalos, no traen nada bueno para tu vida. Dios lo aborrece, Dios aborrece que tengas algo ahí. Dice en Isaías 30:22, dice, apártalos de ti como trapo asqueroso, y se refiere muy específicamente a todo lo que es idolatría, a todo lo que son imágenes, estampitas, todo lo que puedas llegar a tener ahí que son referentes como si fueran otros dioses, gente que a veces tú le haces rezos o que te hincas inclusive delante de ellos, dice, apártalos de ti como trapo asqueroso, sal fuera les dirás, sal fuera, o sea, sácalos de tu vida, sácalos de tu casa, sácalos de tu carro, sácalos de ti, de tu entorno, completamente limpia todo
tu entorno, tu hogar, tu casa, tu carro. Límpialo de todas esas cosas que a Dios no le agradan. ¿Quieres llevar una vida completamente recta en los caminos de Dios? Sácalo. Estamos tocando el tema de la idolatría, pero vamos a tocarlo muy ligeramente. Lo que queremos dar en este mensaje en sí es que tenemos que ser rectos en sus caminos y cuidarnos mucho de las relaciones que tenemos para ir dejando atrás lo que ya no nos hace falta, ya nos contamina. Aprendamos a hacerlo. De verdad, cuando lo vas dejando atrás, te vas a dar cuenta que, mira, va bien mi vida, va mejor mi vida. Entonces, hasta que damos los pasos de hacerle caso a Dios, de ir dejando esas cosas atrás y de no relacionarnos con quien no debemos, entonces nos damos cuenta que Dios tiene una bendición cada vez mejor para nuestras vidas. Hazlo, no tengas miedo. Ahora, vamos a hablar de la gente que está dentro de las congregaciones o de la gente que dice ser cristiano, seguidora de Cristo, o que dice ser hijo de Dios, porque también tenemos que analizar muy bien a ellos. De hecho, tenemos que analizarlos más a profundidad, más. ¿A quiénes? A los que se dicen ser cristianos, a los pastores, a los predicadores. Necesitas investigar si el pastor de tu congregación es verdaderamente un hijo de Dios. ¿Y cómo le hago? O sea, porque tú vas y te sientas, escuchas un mensaje y te vas o conoces a algunas de las personas de ahí y ya, pero al pastor a lo mejor ni siquiera lo has ido a platicar con él. Necesitas acercarte y no nada más así como que un poquito, no. Meterte verdaderamente a platicar con él, inclusive hacer una cita y seguir platicando con él lo más que puedas para identificar su personalidad verdadera, cómo es, cómo reacciona, cómo responde, qué tanto sabe. Lógicamente, cuando hay enseñanzas falsas en las congregaciones, pues ahí sí te tienes que salir de una congregación porque pues son falsas, ¿verdad? Ya hemos hablado de los temas de aspectos importantes en las congregaciones donde es muy fácil identificar si son falsas o no, como cuando dicen que hablan en lenguas, como cuando se dicen que son apóstoles, cuando pues dan enseñanzas completamente falsas dentro de los caminos de Dios. Hay muchas, lamentablemente ahora hay muchos falsos, muchísimos. Pocos pastores estudian la Biblia a profundidad, pero a meterse a profundidad. Hay tanto por aprender de la palabra de Dios que son muy pocos, la verdad. Se ponen más a hacer actividades y dan un mensaje más o menos bonito y actividades. Y hacen también inclusive costumbres que ya se hacían anteriormente en el mundo, las siguen aplicando a sus congregaciones y hacen unas mezclas que no se deben de hacer. Investiga mucho a la gente que son los líderes de tu congregación y toma también la decisión de salirte cuando te tengas que salir. No tengas miedo. ¿A poco Dios no crees que te puede llevar a una congregación verdadera y buena? Pues Dios te va a ir abriendo los ojos y dando la sabiduría y el entendimiento necesario para que aprendas a escoger una buena congregación, para que vayas viendo cuál sí, cuál no. Y si vas a estar escuchando predicadores o pastores en línea, también para que aprendas a escuchar cuáles son los buenos, correctos y cuáles no. Y también tienes que dejarlos de escuchar porque te das cuenta que no son correctos. Sus actitudes, sus formas de hablar, sus peleas, no sé. Necesitas aprender a identificar en general. Entonces, tenemos que cuidarnos también dentro de las congregaciones o de las personas que dicen ser cristianas. Dice, de los falsos cristianos, de los pastores y predicadores, etc. Primera de Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntáis, que no te juntes con ninguno que llamándose hermano, o sea, llamándose seguidor de Cristo, de Yeshua Mashiach, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Dice la palabra de Dios que no nos juntemos, con eso sí, no nos juntemos ni para comer. O sea, hey, vamos a comer. Ay, esta persona pues anda bien mal. Ya sé que anda fuera del camino. O sea, dice que es cristiano, pero anda bien mal. Ni comas con él, dice la palabra de Dios. Ni comas con él. ¿Puedes darle un consejo? Claro que sí, dale todos los consejos, pero que te relaciones y vámonos a comer y vamos a ser bien amigos y cuidado porque te pueden llevar hacia allá. Como dicen los primeros versículos que leímos en Éxodo, que te puedes influenciar de eso, de esa forma de ser o de esas actitudes o de esos lugares donde van esas personas y también caer tú. Ten mucha precaución, sé recto delante de Dios. Rectos delante de Dios es el mensaje del día de hoy, que tenemos que aprender a hacerlo. Y también las personas que tenemos que quitar
quitémosla. No tengas miedo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni comáis. Tienes que identificar los frutos de cada persona, qué hace, qué no hace. Oye, ¿se equivocó o es algo que ya practica? Porque pues si equivocó, pues también tú te puedes equivocar, ¿verdad? Pero si es algo que practica y practica, cuidado. Cuidado con dejarse llevar por chismes. Mucho cuidado. Si alguien te viene a platicar un chisme de una persona, del primero que te tienes que alejar es del chismoso. De la otra persona, pues no sabes si es verdad o no, ¿verdad? Inclusive en las congregaciones los pastores se dejan llevar por chismes y empiezan a juzgar a la gente y ni saben. Ten cuidado con ese tipo de pastores. Aléjate completamente de ahí, porque al rato a ti también te van a traer chismes. Así es una congregación que es falsa, o así son personas que son falsas. Necesitas aprender a alejarte también de esas personas que vienen y te traen chismes que no sabes si son correctos. Tú mejor aléjate cuando te estén diciendo algo que no sabes si está bien o no, si no hay pruebas, si no hay nada, no hay testigos. Mejor ten cuidado con todas esas personas que traen chismes dentro del camino de Dios y que dicen ser cristianos, ¿verdad? Mateo 7, 15 al 16 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. De esas personas que, lógicamente, los pastores que son falsos, se van a disfrazar de gente buena. Pues claro que sí. Quieren tener gente, quieren que le sigas dando tu aportación, tu diezmo, tu ofrenda. Ellos buscan en el interior de ellos el dinero. Nunca te lo van a decir, nunca te van a decir, es que lo que nosotros queremos es que sigas aportando dinero. Lógicamente van a decir, no, es que la palabra es qué bonito. También te van a dar mucho como buenas personas hablando mal de los demás, o sea, como que diciendo, no, supimos esto de esta persona y supimos aquellos aspectos de esta gente y se dan así como que, ay, no, no puede ser. Pero no vas a descubrir si es un buen pastor o no si no te acercas a él. Acércate o está muy atento a cómo son sus formas de hablar, cómo son sus actitudes, cómo se relaciona, cuáles son sus respuestas cuando tú platicas con él. ¿Sabe verdaderamente, conoce verdaderamente la palabra de Dios o nada más toma ciertos versículos y da un mensajito o está bien metido leyendo la palabra de Dios? ¿Conoce más aspectos profundos de la Biblia? ¿Sabe relacionar bien los versículos? Todo eso, lógicamente tú tienes que estudiar también la palabra de Dios para que sepas, ¿verdad? Ese crecimiento Dios te lo va a dar. El Espíritu de Dios te lo va a dar. Solamente necesitas tener ganas y ponerte y esforzarte a conocer mucho a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que tener cuidado con quién nos relacionamos, ¿no? Desde la gente que no está en los caminos de Dios, la gente que sí está en los caminos de Dios, hay unos que Dios no quiere que ni nos juntemos. Hay otros, por ejemplo, los que no están en el camino de Dios y que tú te quieres juntar para platicarles de Dios, por supuesto que se puede, porque no conocen de Dios, por eso están así. Pero los que están adentro, se supone que conocen muy bien de la palabra de Dios. Si son conocidos tuyos, sí es muy importante que te acerques a ellos a recomendarles, oye, es que estás haciendo mal en esto, ¿verdad? Y retírate por favor de esas cosas. Consejos, ¿verdad? Más allá de juntarte de ellos a practicar cosas malas o escuchar chismes o cosas de esas, ¿verdad? O ir haciendo sus hábitos o sus costumbres. Lógicamente no debes de hacerlo. Tienes que tener en cuenta con quién te juntas. Hay que ser muy rectos en los caminos de Dios. No tengas temor de lo que digan, más bien esfuérzate y lucha por tu vida apartada para los caminos de Dios. No tengas temores. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir tienes que aprender a ser santo, inclusive de la gente con la que te rodeas, de las costumbres que llevan a cabo esa gente que ahora tú las vas a hacer o que tú las hacías y que ya no te puedes juntar con la gente que todavía las sigue practicando. Ser recto delante de Dios, ser recto en los caminos de Dios. Esa rectitud nos la pide Dios porque Él es celoso de sus caminos y quiere que sus hijos estén completamente apartados para Él y en santidad. Cuida la forma con la que hablas, cuida todo, cuida la gente con la que estás rodeado. Ten mucho cuidado. Si eres una persona que está aprendiendo el camino de Dios o que quiere que Dios le ayude en su vida, que lo bendiga, por favor haz esta oración con nosotros. Hazla de todo corazón, es una oración de arrepentimiento. Lógicamente te tienes que arrepentir de tus pecados
y dar ese vueltas tu vida y dirigirte ahora a los caminos de Dios. ¿Pero cómo me dirijo? Pues vas a tener que tomar una Biblia, una palabra de Dios. Tienes que comprarte una Biblia. Hay de todos los precios. Te aseguro que puedes encontrar unas económicas. Hay de todos los precios. Pero necesitas tomar una palabra de Dios y leerla y obedecer todo lo que en ella viene. Así que entrégale a Dios tus caminos, tu vida, entrégasela a Dios y sigue más bien esos caminos. Dile que haga de ti una nueva persona. Entrégale tu vida a Dios. Haz esta oración, por favor, junto con nosotros y te aseguro que Dios va a bendecir tu vida en paz, en tranquilidad, en gozo. Muchos aspectos muy importantes que te los va a enseñar también en su palabra. Cierra tus ojos y dile así: gracias, Padre Celestial, por tu amor y tu misericordia. Gracias, mi Dios, porque hoy has llegado a mi vida. Yo quiero seguir tus caminos. Quiero aprender a alejarme de las personas que no debo estar. Quiero aprender a seguir tus caminos. Quiero que me ayudes a leer tu palabra. Quiero que me ayudes a conocerte, Padre Celestial. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que vino al mundo y murió y dio su vida por mí también para el perdón de mis pecados. Señor Jesucristo, me arrepiento de todo corazón de mis pecados. Perdóname, por favor, y ayúdame a tener esa nueva vida donde voy a nacer de nuevo. Gracias, Padre Celestial, por la vida de mi Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Espero tu pronta venida. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así empiezas una vida con Cristo. Toma la Biblia, cómprala, por favor, y léela y obedécela. Dios tiene nuevos caminos para ti y empieza a separarte de lo que no debes de estar, ni las personas que debes de estar, de las costumbres que debes de dejar. Déjalas, no tengas miedo. Dios tiene nueva vida para ti, nuevas personas, gente correcta. Identifícalas a través de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto.